Buenas tardes. ¿Desde cuándo le viene a Feijóo esto del fuego? Gracias a la compañera Cristina, he tenido acceso a uno de sus artículos y os he hecho un pequeño resumen del tema. No voy a añadir casi nada. 20 años de política de Feijóo con el fuego. De la foto falsa de la NASA a las muertes del bipartito y las tramas incendiarias. Feijóo pasó de manipular cifras de hectáreas quemadas y fotografiarse con manguerita, náuticos y camisa cuando era oposición a, tras llegar a la Xunta, esquivar su responsabilidad de los incendios, culpando de arrasar el monte a una supuesta mafia terrorista cuya existencia nunca se pudo demostrar. Nos dice Luis Pardo. Hay otra foto que también persigue a Feijóo en esta tomada tierra adentro. No tiene crema solar en el hombro ni lo acompaña un narcotraficante. El Feijóo de 2006, aún con las gafas, que perdió poco después de llegar a Madrid, viste vaqueros, camisa de manga larga con los puños doblados, reloj y pulseras de cuero a la vista, y náuticos sin calcetines. Todavía no había robado bastante. En las manos lleva una manguera de jardín. Con el pulgar derecho presiona la boca para que la presión aumente y salgan varios chorritos. Fue su aportación desde la oposición a una campaña de incendios en Galicia que dejó 4 fallecidos, decenas de miles de hectáreas quemadas y en las que probó algunas de las tácticas de guerra sucia que ha usado siempre en política, ahora también. Y aquello lo hizo pues para derrocar al bipartito. Eso incluía la autorización política de las víctimas, que es lo que hace ahora también. Algo de lo que tuvo sobrada ocasión de arrepentirse cuando la Xunta que presidía fue condenada por la muerte de 2 brigadistas que luchaban contra las llamas. Yo no iba a apagar fuegos. Otra cosa es que en esa foto es evidente que lo estaba haciendo. 12 años después, Feijóo admitía ante un Jordi Évole que no dejaba de cuestionar la imbecilidad, la estampa. Fue una metedura de pata, claramente, contestó Feijóo. Hoy recuerda que estaban haciendo un directo cuando hubo un rebrote y una persona le pasó la manguera. Una ingenuidad. Sin malicia. Como olvidase que tenía un amigo narcotraficante durante 10 años, intimísimo. Pero claro, él no sabía a qué se dedicaba. Cuando insistió Évole, escéptico, porque no se lo creía, evidentemente, pero usted ve la manguera y dice, hostia, qué fotón, va a salir mañana en la portada de La Voz de Galicia. Su interlocutor se enroca, ya la he calificado. Es una forma de meter la pata bastante intensa. Esto es lo que le pasa a Feijóo, que cuando le pillan en una mentira, se encabrona. Ya lo hizo con Silvia Inchaurrondo, que lo puso bien. Feijóo llevaba algo más de medio año al frente del PP gallego, pero no era ni mucho menos un recién llegado a la política. Más que una ingenuidad, lo que allí se plasmó fue el nacimiento de un estilo. La gran ola de incendios de 2006 duró 12 días. Entre el 3 y el 15 de agosto, un periódico en el que arrasó entre las 77.000 hectáreas admitidas por la Xunta y las 92.000 estimadas por el CSIC. Cualquiera de las dos cifras está a años luz de la que denunció Feijóo. El entonces líder de la oposición llegó a apelar a la NASA para elevar la superficie afectada hasta las 175.000 hectáreas. Cuando ya era presidente, acabó admitiendo que la cuenta no la había hecho la Agencia Espacial Americana, sino una web que analizó las fotos captadas por unos satélites. Tras arrojar los números, Feijóo escondía la mano. Espero que este dato no se confirme. Es lo que ha hecho siempre.
Miente y luego desaparece. Vuelve a mentir y luego desaparece. O dice lo contrario. No lo hizo, pero la mercancía averiada había comenzado a circular. Las mentiras tienen las patas que corren a tal velocidad porque saben que tarde o temprano las tumba. Pero contra más corren, a más gente llega y más engañados hay. Los palos en las ruedas a esa inusual campaña de incendios, la primera que no gestionaba el PP en casi 2 décadas, comenzaron desde su misma puesta en marcha. El PP de A Coruña remitió una instrucción a sus alcaldes para que boicoteasen la puesta en marcha de las brigadas municipales de incendios que se activaban por convenio con la Xunta. La firmante era la entonces secretaria de Organización María Faraldo, impulsada a número 2 del partido en la provincia por Romay Beccaria. Os estoy hablando de mafiosos de toda la vida del PP. Mentor tanto de Feijóo como del líder de los populares coruñeses, el regidor de Ferrol, Juan Juncal, que acababa de fichar para su equipo a un joven prometedor con pasado en el activismo nacionalista y su nombre es Miguel Tocino Tellado. Están todos en el mismo sitio. Habrá que añadir que Juan Juncal, el que fichó a Tocino Tellado, era testaferro de narcotraficantes en Galicia. Y decía Feijóo con toda la jeta, con nosotros no moría gente en los incendios. No, qué va. En su escrito, la tal Faraldo admitía que no parecía que las diferencias entre las condiciones del bipartito y las marcadas por los gobiernos de Manuel Fraga tuvieran suficiente entidad como para justificar una decisión de los ayuntamientos del PP de no firmar los convenios, sobre todo porque si hubiera muchos incendios, la Xunta intentaría responsabilizar al PP ante la opinión pública por esta decisión. Que se tiene que ser hija de fruta, para argumentar eso. Y dejar que el monte se queme. Aldeas incluso. Por tanto, proponía obstaculizar el proceso utilizando una estrategia basada en la dilación, pero no en la negativa. No decían que no, pero evidentemente no ponían a disposición de la Xunta, del BNG y el PSOE, PSG, a los bomberos forestales que necesitaban. Cuando en plena ola de incendios la cadena SER desveló la carta de Faraldo, la cúpula del partido cerró filas con ellos. Feijóo redujo aquella instrucción a un párrafo infeliz. Una hijoputez. Para Feijóo es un párrafo infeliz. Sigo pensando que Feijóo nació en un prostíbulo y aún no sabe quién es su padre. Un párrafo infeliz que socialistas y nacionalistas utilizaban para criminalizar a la oposición. El hoy presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, era entonces el secretario general de los populares gallegos y dio su apoyo absoluto a la carta. Llegó a lamentar que los socios de gobierno buscasen una cortina de humo para su gestión con esa instrucción interna. La tal Faraldo resultaría elegida alcaldesa de Betanzos, un municipio coruñés, al año siguiente, en unas elecciones municipales que tuvieron un pistoletazo de salida muy anticipado. 4 meses antes de la cita con las urnas, en un acto en el que Mariano Rajoy pidió abiertamente el voto para los populares, Feijóo lanzaba la precampaña con otra de esas frases que tal vez hoy, sentencia judicial mediante, definiría otra vez como una ingenuidad o como una metedura de pata. Con nosotros no moría gente en los incendios, y con ellos 4 personas. No os quiero decir las víctimas que han muerto en los incendios con Feijóo, con Fraga y ahora con Rueda. 24 horas después del inicio de la gran ola de fuegos de 2006, el viernes 4 de agosto, 2 mujeres, una madre y su hija, sufrieron un pequeño accidente en su coche en Cotobade, Pontevedra, hoy Cerdedo-Cotobade. Lo que en otra situación supondría un simple trastorno, fue suficiente para que el vehículo quedase cercado por las llamas. Ambas murieron asfixiadas por el humo. Lo mismo le sucedió días después a un hombre de 70 años
que luchaba contra un foco en Campo Lameiro. El funesto balance se cerraba con otro septuagenario, fallecido en Acañiza, también en la provincia pontevedresa. Murió con el 25% del cuerpo quemado al parecer, tras caer mientras intentaba defender su casa de un incendio. Todo eso lo había conseguido de manera indirecta el señor Feijóo, prohibiendo que bomberos municipales ayudaran a los bomberos de la Junta, de la Xunta. No era la primera vez que Feijóo había intentado utilizar políticamente esas muertes. Un mes después del fin de la ola de fuegos, miles de personas, entre 12.000 y 20.000, se manifestaron contra la gestión del bipartito. Convocaba la plataforma SOS contra o Lume, un doble sentido entre la señal internacional de socorro y la palabra solos en gallego. ¿Os acordáis de la última que ha dicho mafia o democracia y todos hemos pedido democracia porque no queremos la mafia del PP? Pues lo mismo. El PP quería convertir los incendios en el prestigio de aquel gobierno y necesitaba su propia nunca más. No lo consiguió, entre otros motivos porque la conexión entre la entidad y el partido era demasiado evidente. Su portavoz era el regidor popular de Barro Pontevedra. En la movilización participaron además de Feijóo y un Rajoy que llegó tarde. Ana Pastor, ¿os acordáis? Aquella ministra que tuvimos. Los presidentes de las diputaciones de Ourense y Pontevedra, Baltar padre y el actual presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán. Todo mafia pura. Diputados europeos y hasta el expresidente de la Xunta, Fernández Albor. Aquel día el manifiesto final lo leyeron la hija y nieta de las fallecidas en Cotobade. Y si muere, es terrorismo. Tenían que meter a ETA por algún sitio. Pero ante el fuego todas las imprudencias se pagan, también las verbales. El 12 de agosto de 2010, un año después de que el PP regresase a la Xunta, 2 brigadistas de 27 y 35 años fallecieron en un incendio forestal en Fornelos de Montes, Pontevedra. Y esa vez sí existió responsabilidad del gobierno autonómico. Fue lo que sentenció en 2017 el Tribunal Superior de Justicia de Galicia al considerar que el deficiente funcionamiento de los servicios públicos influyó en el fatal desenlace. La culpa era de Feijóo, dijeron los tribunales. Poco después de esa sentencia, tras un verano razonablemente tranquilo, Octubre vivió una terrible oleada de fuegos que llevó las llamas incluso a las calles de Vigo. En ese otoño fatídico, otras 4 personas perdieron la vida en apenas 24 horas. 2 octogenarias atrapadas en un vehículo en Nigrán, Pontevedra, un vecino de Carballeda de Avia, Ourense, de 78 años que trataba de salvar a sus animales, y otro hombre de 70 años en Vigo que cayó por un terraplén mientras usaba una manguera para sofocar el fuego de la casa de una vecina. Con el papel también morían personas en los incendios, y la respuesta de Feijóo fue, de nuevo, fiel a su estilo macarra, decretar 3 días de luto oficial en Galicia y pagar una campaña en la prensa en la que, a toda página, junto a una bandera gallega con un crespón negro se leía Galicia con las víctimas, Galicia contra el terrorismo incendiario, Galicia con los equipos de extinción. Días después, en el Parlamento gallego, Feijóo respondía a las críticas del BNG por la respuesta de la Xunta a las llamas. Puedo cometer errores, sin duda, pero nunca diré que la culpa es de un partido político por estar detrás de los fuegos forestales. Desde 2010 a 2006, pues la cosa estaba muy lejos. Ya se le había olvidado la hijoputez que hizo. Como las cosas no se ven igual desde el gobierno que desde la oposición, regresar al poder había hecho que Feijóo apostase por desviar el foco. Si Galicia seguía ardiendo, ya no había que buscar la responsabilidad en el Ejecutivo Autonómico. El fuego se convertía en un problema de orden público. Tramas terroristas organizadas eran las que se encargaban de quemar el monte, sin que en un principio el gobierno de Zapatero ni el Ministerio de Interior de Rubalcaba hiciesen nada para impedirlo. Recordar lo que ha dicho la Tocina Muñoz, que son jóvenes, gamberros, los que incendian el monte. Pues Feijóo decía que eran tramas terroristas organizadas.
En aquel 2017 el gobierno amigo de Mariano Rajoy llevaba 6 años en el poder, pero en aquellos anuncios solo se le mencionaba para agradecerle su apoyo ante la tragedia. También en eso el hoy líder del PP se mostró como un aventajado alumno de Roma y Beccaria. Le chupó la polla a Feijóo en público y en directo. En la década de los 90, con el futuro ministro de Sanidad dirigiendo la Consellería de Agricultura de Fraga, la Xunta ya había empezado a defender las tesis de las mafias incendiarias. Una posibilidad a la que incluso llegó a aferrarse el bipartito en los momentos más duros, pero que todavía hoy sigue sin demostrarse. Ni los expertos universitarios ni los investigadores policiales en gobiernos de distinto color, ni los informes de la Fiscalía especializada dirigida durante años por el actual fiscal general Álvaro García Ortiz han encontrado nunca pruebas de esas mafias terroristas incendiarias que se inventó Feijóo. Hasta luego.